Sí, bueno, buenas tardes a todos los presentes. Es para mí un honor volver a estar aquí otra vez con ustedes compartiendo la palabra del Señor, y también a los que están en línea, a todos los hermanos y hermanas que estén en diferentes países, en diferentes estados de aquí, de este gran país, que también la palabra de hoy les llegue a sus corazones y que sea de edificación. Antes de comenzar, quiero pedirle al Espíritu Santo que ponga en mí su palabra, que ponga en mí su mensaje, que este mensaje de hoy edifique a todos los que estamos aquí presentes, a todos los que también están online, que hoy nos vayamos a la casa no solamente con un mensaje dado, sino con un mensaje que va a empezar a ir cambiando y transformando nuestro corazón para la gloria del Señor. Amén. 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 Hoy tenemos un tema. El tema de hoy, hermano, cuando quiera lo puede poner. En lo que esperamos en lo que el tema va apareciendo en pantalla, se los voy diciendo. El tema de hoy es firmes en el desierto para perseverar en Cristo. Firmes en el desierto. Esta palabra es una palabra, muchas gracias. Esta palabra es una palabra que para mí es muy importante, la palabra desierto, y también lo es importante para nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, primeramente vamos a ver, cuando decimos la palabra desierto, de pronto nos viene a nuestra mente, por ejemplo, arena, polvos, soledad, ¿cómo? No hay agua. Quizás algún camello por ahí, caminando por ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que conocemos como tal, como lo que es un desierto, que en realidad son las características reales. Y eso es un desierto físico. Y sobre los desiertos físicos, conocemos que hay unos cuantos en este mundo. Tenemos aquí mismo en el estado de Nevada, que es un desierto. De hecho, Las Vegas está en el medio de un desierto. También tenemos el desierto más largo de todo el planeta, que el más largo, muchos piensan que es el Sahara, pero no, el Sahara en sí es el más caluroso. El desierto más largo es la Antártida, que está registrado así como el desierto más largo. ¿Por qué? Porque a pesar de ser un terreno de hielo, igual está desolado y solamente es hielo lo que hay. Pero entonces también está el desierto del Sahara. Ahora, también no solamente existen los desiertos físicos, también existen los desiertos espirituales. Entonces vamos a estar conversando hoy sobre lo que es la definición de un desierto espiritual, en qué consiste un desierto espiritual, por qué hay que pasar por un desierto espiritual y cuál es el objetivo de nuestro gran Señor Jesucristo, por el cual Él quiere que hoy aprendamos lo que es un desierto espiritual. Ahora, a un desierto físico, en la Biblia, vemos que varios personajes pasaron por ese desierto físico. Tenemos a Moisés, que durante 40 años guió al pueblo de Israel en el desierto. También tenemos a Jesús, que fue enviado al desierto para ser tentado por Satanás. También tenemos a Elías, el cual huyó al desierto buscando refugio y escapando, donde allí también él ayunó y allí experimentó la presencia de Dios y Dios lo fortaleció también. También tenemos a Josué y Caleb, que aunque no pasaron los 40 años junto con el pueblo de Israel, también fueron bendecidos al dársele la oportunidad de poder entrar en la tierra prometida. Y entonces, ¿cuál es ahora el significado de este desierto espiritual? Más allá del desierto físico. En sí, el desierto espiritual es más bien un escenario que simboliza prueba y purificación. ¿Por qué prueba y purificación? Primero, porque cuando uno atraviesa un desierto espiritual, y cuando digo un desierto espiritual, vamos a empezar a ir dándole nombre a eso. Un desierto espiritual van a ser también situaciones que tenemos en la vida, problemas que tenemos en la vida, características personales que estamos luchando contra ellas, que todavía esas características nos separan de lo que es la gloria de Cristo también. Entonces, y ese va a ser un espacio, no solamente un terreno, sino va a ser un espacio donde el Señor va a ponernos a prueba
y entonces va a probarnos y a purificarnos. El desierto espiritual es también un lugar de encuentro y revelación, porque ahí es donde Dios se va a revelar también. Se va a revelar y nos va a dar su palabra. También es un lugar de soledad y fragilidad, porque es un espacio para enfrentar la debilidad humana y la necesidad de Dios. Y también un desierto espiritual es un área también de preparación. Y también, y además de preparación, es también un lugar de fortalecimiento. Por eso yo me atrevería a decir que el desierto espiritual es el gimnasio de Dios. Y digo gimnasio haciendo uso de una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es una exaltación exagerada sobre un término para subrayar o para enfatizar una verdad profunda. ¿Por qué digo un gimnasio espiritual? Bueno, como mismo a un gimnasio las personas van para fortalecer sus músculos y ser más fuertes. En este gimnasio espiritual, el que entra sale fortalecido. El que entra a este gimnasio no sale como mismo entró, sale con el doble, con el triple, con el quíntuple de la bendición con la que fue enviado a entrar a este gimnasio. Entonces, aquí en esta diapositiva tenemos que el desierto como un lugar de formación. Y vamos a ver unos cuantos aspectos que vamos a ir describiendo y van a ir explicando lo que es este concepto. Dice aquí, el primer tema, el desierto es enviado por Dios. La palabra de Job en 2:10, yo se lo voy a leer acá, para... Dice la palabra de Job en 2:10. Dice aquí, pero él le dijo, o sea, la esposa le estuvo hablando a Job como que, porque la esposa le dijo a Job como que ríndete, lo que estás haciendo no, ya, como que no tiene sentido. Entonces Job le responde, pero él le dijo, hablas como habla cualquier mujer necia. ¿Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Esto aquí es muy importante. ¿Aceptaremos el bien que Él nos envió, pero no aceptaremos el mal? ¿Qué cosa es ese mal? Son las situaciones por las cuales tenemos que a veces pasar en la vida para purificar nuestros corazones. Dios quiere ver cuán puro nuestro corazón es. Y si aún no es tan puro, entonces Dios quiere ver cómo nosotros nos transformamos en su palabra. Una de las razones por las que cuando atravesamos un desierto automáticamente pensamos que estamos pagando por algún pecado. Es lo primero que pensamos. Por ejemplo, solemos escuchar frases como que ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué a mí? Esa frase yo siempre la escucho. ¿Por qué a mí? Y yo diría, bueno, ¿y por qué a mí no? O sea, yo me preguntaría lo contrario de la frase, ¿por qué a mí no? ¿Ok? Y entonces, y nuestra mente entonces funciona bajo la naturaleza caída. Es cierto que a veces lo que nos sucede es el resultado de malas decisiones o errores que cometemos, pero también a veces lo que nos sucede es la dirección donde Dios quiere que vayamos. Entonces Dios a veces permite que tengamos ciertas situaciones que en un momento se las voy a describir. Dios permite que a veces tengamos situaciones en nuestras vidas porque quiere trabajar con nuestro corazón, porque quiere limpiar, quiere quitar lo que a Él no le sirve, lo que Él no necesita, porque el objetivo de nosotros es ser santificados junto con Cristo. Y ahí vamos a estar en un momentico. Si el desierto que atravesamos es la consecuencia de algún pecado, entonces atravesarlo es una oportunidad para arrepentirnos. No sé si alguna vez ustedes han pensado en eso. Si la situación, si la guerra espiritual que estamos batallando, si el sufrimiento por el cual estamos pasando, si la pérdida que tuvimos, no sé, eso es personal en cada uno. Cada uno puede tener una guerra diferente, una situación diferente. Pero en vez de decir, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí si yo soy bueno o yo soy buena? Es que yo no me lo merezco. Eso es lo que uno cree. Pero si Dios está permitiendo eso por alguna razón entonces la palabra de hoy también les quiere enseñar a todos los presentes que cuando pasen por una aflicción, en vez de decirnos, ¿por qué a mí, Señor? No, un momento. Deja ver por qué estoy pasando por esto. Deja ver qué puedo yo aprender de esto. Deja ver cómo yo me puedo fortalecer, cómo yo me puedo edificar. Déjame ver qué es lo que Dios me está enseñando con esto. ¿Qué me está diciendo Dios con esto? Porque por alguna razón estoy pasando por esto. ¿Ok? Y entonces, cuando tengamos eso en nuestra mente, es mejor recordar y confiar en esos momentos que Dios es soberano.
porque su soberanía es la que nos lleva al valle de sombra y muerte. Y cuando estemos pasando por ese tipo de situaciones, cualquiera que sea, cada cual es personal, cada cual sabe por lo que está pasando, cada cual sabe qué es lo que aún lo golpea espiritualmente, qué es lo que no lo deja avanzar. Cuando estemos pasando por eso, vamos a recordar otra cosa. Vamos a recordar que el desierto no significa que Dios nos abandona. Porque a veces decimos, yo estoy solo, llevo ya meses en esta situación, no siento que Dios me habla, creo que Dios me ha abandonado. No, para nada. Dios, a quien hace entrar en ese desierto espiritual, en esa área de cada persona que requiere edificación, Dios no se aparta de ustedes. Ahora, Dios lo que deja que ustedes avancen, y Él va atrás, caminando detrás de uno, cerciorándose que los pasos que uno va dando los dé en gran medida. Por ejemplo, acá en Salmos 139 del 7 al 12 dice lo siguiente: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aún en las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. ¿Qué es lo que quiere decir esto? La palabra en Salmos lo está explicando y demostrando fehaciamente. ¿Qué quiere decir? Que no hay lugar que uno pueda ir, no hay lugar en este planeta, no hay ningún rincón, por más desolado, por más aislado que esté ese rincón, donde la presencia de Dios no va a estar contigo. Si Dios te lleva a un área donde tú te sientes solo en esa área, Dios está contigo. Ahí lo dice en Salmo: ¿a dónde iré que tú no estés? Si voy a los confines del mundo, si subo al cielo, si voy a las aguas, allí estás tú. Entonces Dios no te abandona en ese proceso, pero es un proceso que tienes que pasar primeramente tú solo. Dios va a intervenir cuando sea el momento de intervenir, pero ese proceso es para que uno mismo aprenda a dar los pasos en Dios. El tercer aspecto sobre este desierto espiritual dice: el desierto nos trae bien. Es muy fácil decir: a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Eso yo lo he escuchado muchas veces, de hecho está en la Biblia. No, porque el que ama a Dios todo le va bien, el que está con Dios es vencedor, el que está con Dios no sufre. Bueno, sí, el que está con Dios es cierto que es un vencedor, porque si estamos en Dios estamos con Cristo, y si Cristo es vencedor, también somos vencedores, también nosotros. Pero ojo con esto, la palabra en Romanos 8:28 dice lo siguiente: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. La palabra no dice todo le irá bien, no, dice que los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. La palabra de Dios no promete en ningún momento: acéptame y a partir de ahora no vas a sufrir, a partir de ahora todo va a ser gracia, alegría. Es más, nunca te vas a enfermar, nunca vas a llorar, nunca vas a tener ningún dolor. No, para nada. Pero si estás en mí, vas a tomar tu cruz. Vas a tomar tu cruz y la vas a cargar. Pero yo estaré ahí para ti. Y las cosas van a cooperar para bien, porque el que viene a Cristo, no importa cuán sucio, no importa con cuánto pecado vengas, no importa con cuántas situaciones tú vengas, no vas a salir igual. Por eso decía al principio, cuando entras a este gimnasio espiritual, que es tu propio desierto personal, no vas a salir igual. Vas a salir más que fortalecido en la fe. El cuarto aspecto es que el desierto es temporal. Las situaciones no son para siempre. Vamos a tener diferentes situaciones, pero una misma situación no es para siempre. ¿Cuánto puede durar? Bueno, yo me atrevería a decir algo. Yo me atrevería a decir que la situación puede durar también según lo que tú seas capaz de aprender a andar en el Señor, según lo que tú seas capaz de dejar atrás, según lo que tú te comprometas a dejar atrás y no volver a ese pecado más. Voy a poner un ejemplo. Si una persona tiene
está batallando contra envidia, contra celos, y el Señor le hace pasar por una situación personal, por un desierto espiritual, hasta que esa persona no aprenda a dejar los celos atrás, hasta que esa persona no dé evidencias de que la envidia ya no ya no es más parte de su carácter. Bueno, me atrevería a decir que hasta ese momento es que Dios lo va a tener en ese desierto espiritual. ¿Qué pasó con el rey Nabucodonosor? Ese nombre es un poco difícil. ¿Qué pasó? Nabucodonosor, ¿qué pasó? Se paró en su palacio y dijo: esta es la gran Babilonia que yo construí. Observen a la gran Babilonia. Todo es, bueno, estoy parafraseando, todo esto ha sido porque, por ejemplo, gracias a mí. Y el Señor le dijo: ¿cómo? ¿Cómo? Ok, está bien. Y le envió el mensaje. ¿Y cuál fue el mensaje? Que vas a vagar por los montes, por la selva. Vas a vagar durante 7 tiempos. 7 tiempos en ese momento significaban 7 años. Y así fue como sucedió. Porque Nabucodonosor se dio gloria a sí mismo. Y entonces olvidó que la gloria que él tenía le había sido dada desde lo más arriba, desde lo alto. Y ahí estuvo por la selva, comía como los animales, andaba como una fiera, hasta que un día, al cabo del 7º año, él reconoció que la gloria era para el Señor. Alzó sus ojos, le dio gloria a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Al momento lo restituyó. Al momento lo restauró. Y eso es lo que Dios nos enseña. Por eso que cuando caminamos en tu propio desierto espiritual, hasta que tú no le des gloria a Dios, hasta que tú no reconozcas que tú sin Dios no eres nadie, que todo lo que te ha sido dado desde lo más arriba, es que entonces el Señor no va a permitir que tú salgas. Y luego que él fue restaurado, volvió a su palacio y fue un rey respetado otra vez. La meta fundamental del cristiano es ser más como Cristo. La palabra de Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que quiere el Señor, que estemos a la medida de la plenitud, de la altura de Cristo. Pero ¿cómo vamos a alcanzar esa plenitud? ¿Cómo vamos a alcanzar esa altura? No la vamos a alcanzar por nuestros propios medios, ni va a ser con nuestros propios esfuerzos. La palabra del Señor nos enseña que para eso hay un proceso. Jesús fue llevado al desierto. Y ustedes se preguntan, ¿para qué? Jesús podía haber empezado su ministerio sin tener que haber sido llevado al desierto, pero no. El Espíritu Santo tenía una función muy fundamental, una misión muy fundamental. Jesús tenía que padecer, tenía que confrontarse a sí mismo. Déjenme decirle algo: cuando uno está en un desierto, uno mira para acá, uno mira al frente, al lado, a la espalda, hacia atrás, y todo lo que uno ve es dunas y dunas y dunas de arena. Si te encuentras un oasis, bueno, perfecto, ¿ok? Si te encuentras una momia, no, eso es para las películas. No, eso es para las películas. Si te encuentras un oasis, felicidades. Pero en el desierto uno empieza a dudar, porque uno va caminando y tus fuerzas se van agotando, y entonces viene el hambre, viene la sed. Entonces el hambre y la sed, ¿qué es lo que eso causa en nuestro cuerpo? Bueno, de forma psicológica, el hambre y la sed empieza a causar un desgaste en la mente, un desgaste mental. No empezamos a pensar no de forma eficiente, y de pronto empezamos a dudar: ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy pasando por esto? Entonces a esa hora, con la duda, con las pocas fuerzas que también el cuerpo va adquiriendo, uno empieza como que a renunciar a su propósito. Y por eso fue que Jesús fue llevado al desierto, para que Satanás lo tentara. Pues Satanás tampoco se puede mandar por sí mismo. ¿Por qué la Escritura no dice que Satanás fue a tentar a Jesús cuando estaba con los apóstoles? ¿O por qué no fue a tentarlo cuando estaba predicando en la sinagoga? Porque Satanás no tiene ese permiso, Satanás no tiene esa autoridad. Satanás te puede influir,
Satanás puede hacer que las cosas alrededor de ti luzcan confusas, pero la autoridad total la tiene el Señor. El Señor permitió que Satanás tentara a Jesús durante 40 días y 40 noches, pero fue que el Señor lo permitió. Pero Jesús, nuestro gran Señor y Dios, triunfó gloriosamente. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Entonces, el Espíritu de Dios va a seguir trabajando en ti el resto de la vida hasta que lleguemos a la gloria. Por tanto, se espera que mientras más años tengamos en la vida cristiana, más nos parezcamos a Cristo. Esto es algo que la palabra les quiere hoy decir. Mientras más tiempo nosotros permanezcamos en la palabra, más tenemos que parecernos a Cristo. Hay personas en este mundo que tienen años en la iglesia, 15, 20, incluso más, y todavía no dan evidencia de una transformación. Sí, ahí van, ahí se sientan cada sábado, cada miércoles, cada domingo, no sé, pero todavía no dan evidencias. ¿Y qué ha pasado con esas personas? Que no permiten que Dios trabaje con él, porque Dios tampoco obliga a nadie. Dios respeta nuestra voluntad. Pero lo que Dios quiere es que mientras más tiempo permanezcamos en la iglesia, que más nos parezcamos a Cristo. Es por eso que nos hace pasar por un desierto espiritual, para que nosotros entendamos que no se trata de nosotros, sino que se trata de lucir como Cristo, que es lo que Él espera de nosotros. Y lo otro, el desierto nos forma. En Efesios 4:13 y Hebreos 5:8, aquí está, 4:13, dice, en Hebreos 5:8, dice, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, refiriéndose a Jesús. Aunque era hijo, aprendió obediencia. Yo les quiero decir una cosa ahora. Nuestro Señor Jesucristo, en forma humana, dice la palabra que aunque era hijo, aprendió obediencia. Pero si Él es nuestro gran Señor todopoderoso, si somos nosotros los que tenemos que rendirnos a sus pies, ¿qué hace Él aprendiendo obediencias? ¿Por qué? Porque si Él es nuestro Señor todopoderoso, Él es el que tiene que dar el primer ejemplo. Ese era nuestro Señor dando el primer ejemplo. Nuestro Señor, cuando vino a la tierra en forma humana, nos quiso enseñar que si yo, siendo hijo y siendo en forma humana, estoy dando evidencia de que estoy obedeciendo, es para que todo el que me siga a mí también aprenda que cuando se trata de militar en mí es obediencia. Lo primero que le pido a toda persona que decida seguir mi camino es obediencia. Y ahí está, Él mismo se humilló como ser humano y aprendió a obedecer, por lo que también padeció por eso. Y el último aspecto que tengo acá dice, el desierto es para la gloria de Dios. Miren, dice aquí, el apóstol Pablo deja en claro que el propósito final de nuestra elección, y digo elección porque, dice Pablo que elección, ¿por qué? Porque nosotros fuimos elegidos. Y esa palabra es muy importante recalcarla. Nosotros no fuimos ahí, hechos ahí, que Dios hizo al hombre, y y después se fue a jugar con los ángeles, se fue a jugar. No. El Señor nos eligió incluso mucho antes de la creación del mundo, y nos eligió. Así que no somos cualquier cosa. No somos cualquier cosa. Somos una de sus creaciones más bendecidas. Entonces, dice el apóstol Pablo que el propósito final de nuestra elección es la gloria de Dios. Dice la palabra en Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y también dice que Dios recibe la gloria cuando, después de atravesar un desierto, crecemos a la imagen de Cristo. Así que recordemos el propósito de nuestra elección y atravesemos los momentos oscuros del alma, confiando en que el resultado de nuestras aflicciones traerá gloria a Dios. Las aflicciones que tenemos, Dios se glorifica en nuestras aflicciones. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se ríe de lo que nos pasa, que Dios nos ve sufriendo y como que no le importa lo que pasemos. No, al contrario, Dios se edifica, Dios se engrandece ante nuestras aflicciones, porque esas aflicciones que estamos pasando
es como una vacuna, es como un antídoto al momento que estamos viviendo, es como un antídoto al pecado que nos está cada vez más separando de Cristo. Pero una vez que nosotros recibimos ese antídoto, así mismo como una vacuna, entonces el virus queda muerto. Entonces esa aflicción que antes era dolor, pero que cuando aprendamos a vencerla, esa aflicción va a ser victoria y va a ser gloria para el Señor. Es lo que quiere decir aquí cuando dice que el desierto es para la gloria de Dios. Así que si usted está pasando por un momento de angustia, por un momento de soledad, un momento cualquiera que sea su aflicción, dígase para usted mismo: esto es para la gloria del Señor, porque de aquí yo voy a salir fortalecido. Así que no se escondan en el dolor, escóndanse más bien en la victoria. Y de paso, no hay que esconderse, salgan a la victoria, mejor dicho. No se escondan en el dolor, sino que salgan a la victoria. Entonces, hermano Víctor, si puede pasar la diapositiva, la próxima. Dice aquí que el objetivo del ataque o tentación espiritual es nuestra identidad. Esto es otra cosa que la palabra hoy le quiere compartir. Cuando pasamos por un desierto, es por algo también. Es porque nosotros tenemos que sacar a la luz nuestra identidad. Por tanto, el ataque o tentación es para que nosotros aprendamos a que tenemos una identidad en Cristo. No estamos solos ni olvidados. Por ejemplo, el enemigo busca alejarnos de Cristo, debilitando nuestra identidad como hijos de Dios. Un ejemplo, aquí dice: si eres hijo de Dios, la tentación comienza con duda. ¿Se dan cuenta? Si eres hijo de Dios, así le hizo Satanás a Jesús. Si eres hijo de Dios, ¿cómo que si soy hijo de Dios? Jesús sabía quién era. Jesús no tenía que debatir ese argumento contra Satanás, ¿ok? Entonces la tentación comienza con duda, no con pecado evidente. La batalla espiritual se libra primero en la mente y el corazón. Ejemplo de batallas o ejemplo de situaciones. Por ejemplo, tenemos familias donde muchos padres no se hablan con sus hijos. Tenemos hermanos que no se hablan con sus hermanos. Tenemos esposas que maltratan a esposos que maltratan a esposas. Tenemos personas que viven envidiando lo que otras personas tienen. Tenemos personas que también son avaras, son personas que permiten que lo del mundo haga eco y espacio en su corazón. También tenemos personas que transgreden otras relaciones. ¿Qué significa eso? Transgredir otra relación. Personas que se meten en otra relación que no les pertenece, y hacen planes. Y entonces esa persona, transgrediendo la relación de otra persona, incluso hasta a veces pasa tiempo, entonces la persona afectada se entera 4 años después, 2 años después. Y lo más lindo es que esa persona que transgrede otra relación, hasta hacen planes de, sí, vamos a hacer tal cosa juntos, y vamos, como si fuesen la relación oficial, y no son la relación oficial. Y cosas más, muchas cosas más que también hoy yo pudiera decir, pero bueno, por lo que cada cual esté pasando, ahí en su corazón, ahí tranquilo, ahí en su corazón, recuerden que todo tiene una salida. Dios fue quien trajo esa aflicción para ustedes. O ustedes piensan que ustedes están pasando por algo que Dios no vio. Ustedes piensan que esto que me está sucediendo, esto que tengo que enfrentar, se le fue a Dios. No, para nada. Si Dios lo está permitiendo es porque ya Él lo vio. Ya Él dio permiso para que eso pasara. Pero también Él va a estar ahí con ustedes a la puerta de ese gimnasio. Y Él va a decir: ahora hazme esto, ahora hazme aquello, ahora hazme esto otro. Y cuando salgas, ustedes van a venir con la gloria de Dios. Porque así es el Señor. El Señor hace cosas nuevas. Todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Todo el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Me puede pasar a la siguiente diapositiva? Por tanto, les quiero enseñar cómo podemos detectar las situaciones o tentaciones que alguien puede tener, cualquier dificultad por la que alguien puede estar pasando. Primero, la duda, cuestionar la verdad de Dios. Entonces, cuando pasamos por una situación, por ejemplo, y vemos que Dios nos responde, oramos, pero Dios nos responde, empezamos a dudar. Bueno, ¿y qué hago ahora? Llevo 2 meses orando y no veo que la situación se me arregla. Entonces empezamos a dudar, y Dios al lado de uno, solamente esperando, solamente viendo qué es lo que hacemos.
solamente viendo qué es lo que hacemos. Y si Él nos ve ahí hincados de rodillas, orando, si Él nos ve ahí perseverando en su verdad, Dios se va a alegrar. Pero en el momento en que uno empieza a dejar que la duda inunde su mente, entonces uno empieza a decir, no, mejor ya no oro, ya para qué. No, yo creo que no tengo remedio, Dios no me va a ayudar con esto. Entonces ahí empieza entonces el enemigo a influir. Entonces, ¿cuál es la otra, el otro aspecto? Distorsión. Usar medias verdades. Usar medias verdades. Eso es lo que hace Satanás. Satanás no viene a engañarte. Por ejemplo, Satanás no te va a decir, por ejemplo, como cuando Adán y Eva, ¿qué le dijo Satanás a Adán y usando la serpiente? Con que Dios le ha dicho a ustedes que no pueden comer de ningún árbol aquí. Dice, no. Dijo que podemos comer de todo fruto de cualquier árbol, menos del árbol del conocimiento del bien y del conocimiento del mal. Y dice la serpiente, sí, muchachos, no le hagan caso, estoy parafraseando. Sí pueden comer lo que Dios sabe que el día que coman de ese árbol van a ser como Él. ¿Y qué? ¿Cómo? Que van a ser como Él. ¿Y saben qué? Eso es verdad y también es mentira. ¿Por qué es verdad y por qué es mentira? Porque sí, van a ser como Dios, pero no podemos ser como Dios de forma fácil. Ustedes creen que vamos a morder un fruto y ya somos como Dios. Para ser como Dios, ya Dios lo dice aquí en la Biblia. Sí podemos ser como Él, eso es verdad. Pero donde está la mentira es que hay que pasar por un proceso primero. Nuestro corazón tiene que amoldarse a Cristo para poder ser como Cristo, para imitar la pureza, la sinceridad, la transparencia, porque no podemos llegar a Cristo con la sociedad del mundo que tenemos. Tenemos que llegar a Cristo con gloria y en santidad. Es por eso que hay que ser cuidadosos como Satanás a veces usa una verdad a media para alejarnos y para tentarnos y engañarnos. También el atajo, evitar obediencia y proceso. A esto mismo me refiero. Satanás le dijo, usando la serpiente a Adán y Eva, van a ser como Dios, pero espérame. No, hay que pasar primero por un proceso. O sea, no hay un atajo para llegar a Dios de forma rápida, sin primero transformar tu alma. Tienes que primero pasar por un proceso y luego entonces vas a ser como Cristo entonces. ¿Ok? Y después viene el aislamiento, alejarnos de la comunidad y la palabra. Comunidad. Eso, ahí en la palabra comunidad también está la iglesia. Que cuando empezamos a tener problemas, no voy a la iglesia porque me pasa esto, no voy a la iglesia porque me pasa esto otro. Y empezamos a hacer entonces un hábito de no ir a la iglesia. Y no somos pedazos sueltos. En Cristo somos más que un cuerpo unido. Por gusto Cristo nos dijo, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. ¿Para quién? ¿Para una persona? ¿Para dos personas? No, para todos los que quieran creer en mí, para todos los que deseen creer en mí, es esta iglesia. Por tanto, es muy importante venir a la iglesia, porque no es para oír el mensaje que tiene la palabra, es para congregarnos, porque es aquí donde nos congregamos, donde somos el cuerpo perfecto de Dios, porque no somos piezas separadas, sino que somos un cuerpo unido en Cristo. Entonces, hay dos preguntas que les quiero hacer. ¿Qué voces estamos escuchando más? ¿La de Dios o las que nos apartan de Él? ¿Quiénes son las voces que nos apartan de Él? Amistades, cosas, personas que vienen y deja de creer en Dios. Eso no te está dando resultado. Mira, ven conmigo, vamos a una fiesta, olvídate de todo. Tú vas a ver cómo la vida, mira, juégate este número para que, no sé, ven a ver un brujo, no sé, cualquier cosa. Esas son voces que nos están alejando. Entonces, cuando estamos pasando por ese desierto, por esa situación de dificultad, ¿qué voz escuchamos? Y voy a hacer ahora un ejemplo como cualquiera aquí seguro en cualquier animado, por ejemplo, en los animados de Pato Donald, de Mickey Mouse. Vemos como a veces aquí, por ejemplo, voy a usar el Pato Donald. Aquí de pronto se aparece un Pato Donald bueno, y aquí se aparece un Pato Donald de diablo. Entonces uno le dice, no, haz esto. Otro le dice, no, haz esto otro. Entonces, ¿qué voces estamos escuchando? Estamos escuchando
este ser yo bueno o este ser yo que me aparta del mundo. Y es importante hacernos esa pregunta, porque la voz que queremos escuchar es la voz de Cristo. Y entonces la segunda pregunta: ¿qué está compitiendo contra Jesús en tu corazón? Esto es importante. ¿Qué está compitiendo contra Jesús en tu corazón? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué tienes? ¿Qué hay aquí que aún todavía tú tienes que trabajar con eso? ¿En qué todavía no eres perfecto? ¿En qué necesitas orientación? ¿En qué necesitas una guía espiritual? ¿Qué está compitiendo contra Jesús que todavía no alcanzas a Jesús? Imaginemos que Jesús esté parado aquí en la esquina y nosotros estamos en esta otra esquina y queremos llegar, pero no podemos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos llegar? Imaginen que toda la situación que nos esté pasando, a veces nosotros las multiplicamos también. Vamos a imaginarnos esas situaciones como las cortinas de un teatro, que todos los que hemos estado en un teatro, o al menos lo han visto por la televisión, las cortinas de un teatro son muy grandes y hay más de una, hay como 5 o 4, no sé. Imaginemos que cada situación por la que estemos pasando sea una cortina. Y mientras más nos preocupemos por la situación, otra cortina más. Entonces de pronto está Jesús en la esquina y estamos aquí nosotros en esta otra esquina, pero tenemos una cortina, tenemos 2 cortinas, 3, 4, 5, 6 cortinas y son muy grandes. Entonces uno quita una cortina, quita otra y quita otra, pero en realidad lo que queremos es salir de la situación para ya no estar más afligidos. ¿Y qué creen ustedes que va a pasar? Que cuando ustedes, mientras más cortinas uno abre, van a haber más cortinas todavía, porque Cristo va a estar allí. Y hasta que ustedes no busquen a Cristo, hasta que ustedes no se detengan y dicen: un momento, yo tengo 5 situaciones en mi vida en este momento, pero ahí está el Señor que me está esperando. Ahí está el Señor que dice: pon tu esperanza en mí. Ahí está el Señor que me dice: déjame entrar a ti, hijo. Deja que el Espíritu Santo haga tu obra para que veas todas las cosas que yo puedo hacer por ti, hijo mío. Dame poder, dame tu voluntad para entrar en tu vida. Porque si tú me alejas de tu vida, nada podré hacer. Dice la palabra que separado de Cristo, nada podemos hacer, nada podemos lograr. Polvo somos. Entonces dejemos que sea el Señor quien arregle nuestras vidas, quien arregle nuestras situaciones, quien nos amolde a su imagen y semejanza. ¿Ok? Pásame la siguiente diapositiva, hermano. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que perseverar en Cristo porque es el camino de la victoria. La victoria no se basa en fuerza humana, sino en permanecer en Cristo. Usa la armadura de Dios como estilo de vida, no solo como un concepto. Perseverar es una práctica diaria: palabra, oración, comunidad. No podemos acordarnos de Dios un lunes, un jueves, el domingo, la iglesia, déjame apurarme, voy y ya. ¿Y qué pasó en el resto de la semana? La palabra de Dios es una constancia. También entonces la fe se fortalece en la constancia, no en la emoción momentánea. Hay personas que de pronto se emocionan mucho, no hay nada de malo con emocionarse, pero la emoción, si esa emoción solamente duró un día, 2 días y luego volví a mi yo diario, entonces no hay mucho que yo pueda lograr. Entonces no luchamos para ganar, luchamos desde la victoria que Cristo ya ganó. Porque eso es lo otro. ¿Quién sabe que Cristo es vencedor? Ya Cristo es vencedor, ya Cristo se le dio las llaves del Hades, ya Cristo está sentado a la diestra del Padre, ya Cristo gobierna en toda la faz de la existencia humana, en toda la faz del universo. Él es el quien tiene el control de todo. Entonces ya Él es ganador y ya Él expuso a todas las potestades, a todos los gobernadores y huestes espirituales de maldad de las regiones celestiales. ¿Qué es lo que queda entonces? Luchar desde su victoria, permanecer en su victoria, para que sepamos que con Él no va a haber ninguna derrota posible. Entonces es lo que significa como que ya Él luchó y ahora Él nos comparte su victoria. Pásame a la próxima diapositiva, hermano. Ok, entonces, este es el último punto, me parece, sí. Entonces, ¿qué es lo último que queda? Lo que queda es del desierto a la renovación. Por eso les dije al principio que Dios te va a meter a ti en tu desierto espiritual, en tu desierto personal, y va a hacer que tú
sufras un cambio. Y cuando sufras ese cambio, ahí está la palabra, vas a tener renovación. El pueblo de Israel fue conducido por el desierto durante 40 años. Hay personas que se preguntan, ¿y por qué fue 40 años? ¿Por qué no fueron 20? ¿Por qué no fueron 30? ¿Por qué no fueron? Bueno, pudo haber sido más, pudo haber sido menos, pero estudios bíblicos indican, y yo me hago eco de ese estudios bíblicos indican que el pueblo de Israel era un pueblo que tuvo muchas contrariedades con Dios. Se le oponían a Moisés, todo el tiempo le estaban discutiendo a Moisés. Si hasta le decían, Moisés, era mejor que no dejara de esclavo en Egipto. A cada rato se lo decían. Cuando Moisés subió a la montaña, ¿qué fue lo primero que hizo el pueblo de Israel? Pedirle a Aarón que le hicieran el becerro de oro, que no me salía la palabra, disculpe, el becerro de oro, un ídolo. Y cuando bajó Moisés, que se enojó. Si así fue el enojo de Moisés, ¿qué creen ustedes que cuál fue el enojo de Dios? Ahora, yo me atrevo a pensar que esas peticiones se las hicieron los adultos de ese momento. No fueron los niños de ese momento, ni los más jóvenes, sino que fueron los adultos. Los mismos adultos que se le oponían constantemente a Moisés. Entonces, ese tramo del desierto fue un área de preparación, fue un área donde muchos corazones tuvieron que transformarse. Pero también me atrevería a decir que durante 40 años, esas personas que se le oponían a Moisés, al pasar 40 años, me imagino que ya esa generación ya fallezca. Y los que vengan más atrás, que son los jóvenes, pues entonces fueron los que en realidad fueron a heredar la tierra prometida. Porque me imagino una persona con 30 años, a los 40 ya tiene 70, y el que tenía 40, con 40 años más, ya tiene 80. Por tanto, la mayoría de las personas que llegaron a la tierra prometida fueron los más jóvenes. Es una matemática lógica, me atrevería a decir. Pero los más jóvenes eran los más disciplinados. Los más jóvenes fueron los que no se le ponían a Moisés. Entonces, hay renovación en Cristo. Hay toda la renovación del mundo en Cristo para todo el que quiera alcanzar esa gloria definitiva. El desierto tiene un propósito y un final. En Cristo hay renovación, restauración y nueva identidad. Confía en el proceso. Confía en el proceso. Y dice aquí Isaías 43, 18, 9. Esta palabra de la Biblia es muy importante. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Yo quiero rápidamente aquí explicar qué significa esa parte de la palabra. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Qué quiere decir eso? Es una exhortación a dejar atrás el dolor, las cargas y las experiencias negativas del pasado. Si ya Dios logró sacarte de una dificultad, ¿por qué vamos a recordarlo? ¿Por qué vamos otra vez a volver a ello? Y eso a veces nos pasa con ciertas personas. Ya Dios nos sacó de una dificultad grandísima que nos costó trabajo, tiempo, costó que muchos hermanos nos convencieran, que la palabra nos diese convicción, pero de pronto, al tiempo, volvemos a ello. Es lo que se refiere aquí, que no acordéis de las cosas pasadas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Dios anuncia una intervención poderosa y sorprendente, algo nunca visto. La pregunta, ¿no la conoceréis? Es una pregunta más bien retórica. Es una pregunta que indica que la obra de Dios será tan clara que no habrá duda que fue Él el que la estuvo haciendo. Y cuando dice, otra vez abriré camino en el desierto, se refiere a que usa la metáfora del desierto y la soledad, el cual son como un lugar para ilustrar cómo es que Dios proveerá y abrirá nuevas posibilidades. Y yo quiero concluir con algo que el Señor puso en la palabra. Creo que pasa a la próxima diapositiva, porque creo que es la última. La última, ok. Aquí lo tengo apuntado. El Señor en la Biblia puso algo, y con esto voy a concluir. Dice la palabra de Romanos 8, 17. Esta parte de la Biblia es muy, 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 muy importante. Y si somos hijos, somos también herederos,
herederos de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y la palabra de Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo cuando leo esta parte de la Biblia, de verdad, se lo juro, yo a veces me dan hasta ganas de llorar. ¿Por qué? De alegría. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo: ya yo vencí, yo te creé, tú no eres una pieza perdida. Yo resucité y habiendo yo resucitado, yo te resucité junto conmigo. Y no solamente te resucité junto conmigo, yo te di el derecho de ser llamado hijo de Dios. Yo te di el derecho de ser coheredero al trono conmigo. Yo te di el derecho de ser coheredero al trono de la gracia y sentarte en las regiones celestiales. ¿Qué más quieren ustedes? Ya te lo dijo, ya te lo prometió, ya te lo predicó, ya te lo juró, te lo escribió incluso. ¿Qué esperamos? Caminemos a Cristo, señores. Caminemos a Cristo, porque en Cristo Todopoderoso hay gloria. Y esa gloria es para todos nosotros. Amén.